En el día de hoy, Mujeres, Artes y Saberes se suma a esta iniciativa internacional. Lamentablemente es una iniciativa internacional y mundial, y lo digo lamentablemente porque es muy doloroso tener que hacer este tipo de programas, este tipo de encuentros por noticias y por hechos tan golpeadores como lo son saber que a nuestras mujeres se nos están violentando, se están abusando y se están asesinando, mejor dicho, se están creando feminicidios o femicidios, dependiendo de dónde estemos, por solo el hecho de ser mujeres. Siempre soñamos desde una plataforma tan bonita como la de Mujeres, Artes y Saberes que estos hechos no ocurran, que no se repitan, que podamos hacer este tipo de programas y de encuentros que estén vinculados con cosas creativas, que nos permitan avanzar como seres humanos, seres humanas, dentro de una vida donde podemos definitivamente vivir libres de violencia, donde tenemos muchas cosas por contemplar, por compartir, por vivir, por disfrutar, como la música, las artes plásticas, los deportes, cualquier ocupación u oficio que sea para crear, bordar, tejer, cantar, soñar, escribir. Son aquellos sueños que tenemos siempre para tratar de enfocarnos en una vida que sea diferente a la de que nos convoca este noviembre y los otros noviembres de muchos años atrás, para luchar para que nuestras mujeres no sigan siendo víctimas de violencia de género. Forma parte también de los análisis antropológicos, psicológicos, sociales, humanos, hablar acerca de las violencias de género, porque están vinculadas con las formas de poder y las diferencias de poder y las formas de explotación de un género sobre el otro. Cuando se habla de violencia de género, no es algo exclusivamente para las mujeres. Estamos hablando también que puede haber violencia desde lo femenino hacia lo masculino. Hay un detalle. Como nuestra cultura ha sido bañada por todo un mandato patriarcal, ¿qué quiere decir? Donde el género masculino, el patriarca, el hombre, ha ido construyendo una serie de normativas desde lo legal. Todo, por ejemplo, nuestras leyes están basadas en el derecho romano, y el derecho romano es altamente construido desde el pensamiento masculino, donde se favorece todo el desarrollo como ciudadanía y como ser humano a lo masculino, y la mujer siempre quedó hacia lo doméstico, hacia lo privado. Entonces se ha generado toda una serie de caracterizaciones sobre cómo es que se han dado esos tipos de violencia entre los géneros. Y estos tipos de violencias, según los registros que se han tenido mundialmente, son por lo menos en un 80% de lo masculino de los hombres hacia las mujeres. Es por eso que se habla acerca de la violencia machista, de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, y es por eso que son tantas las cifras de femicidios que se han generado a través de la historia, que ha habido la necesidad de crear justamente un espacio de reflexión y decir, tenemos que generar leyes, tenemos que visibilizar esta situación, tenemos que decir que a las mujeres se les están matando por el hecho de ser mujeres. Ha habido una necesidad de legislar, de generar tratados internacionales como la Convención Belén do Pará, como la Convención la CEDAW, para eliminar todas las formas de violencia de género. Ha habido la necesidad de generar tratados incluso internacionales, porque es un tema mundial, porque es un tema donde se ha generado una hegemonía de la estructura de lo que es lo masculino, y cómo lo masculino se ha vinculado hacia lo femenino desde la explotación, desde la violencia y desde las formas diversas de discriminar al género femenino. Entonces, ha sido tan complicado todo que desde hace aproximadamente unos 20 años para acá, 20, 25 años para acá,
en cada uno de los países, de acuerdo a estos convenios internacionales, se ha logrado tipificar incluso los tipos de violencia y generar leyes que estén vinculadas con la atención a las mujeres víctimas de violencia y también con una gran tarea que cuesta muchísimo hacerla porque hay que tener una voluntad política para poder hacerla, la gran tarea de prevenir las diversas formas de violencia. Entonces, hoy estamos hablando acerca de las estrategias comunicacionales y yo voy a empezar a hablar acerca de las estrategias comunicacionales mientras que Yolanda se conecta, porque con Yolanda podemos hablar acerca de el quehacer del diario, desde la práctica. Yolanda tiene una experiencia muy bonita porque ha sido coordinadora por un buen tiempo de la Casa de Justicia de Cartago, por un buen tiempo hizo un trabajo bien interesante sobre el tema de la atención a mujeres víctimas de violencia y la atención a un programa específico sobre niñas y mujeres también víctimas de este tipo de violencia. A ver, déjame buscar, no te consigo aquí. Bueno, fíjense, cuando hablamos acerca de estrategias comunicacionales, estamos hablando acerca de la necesidad de plantearnos varios puntos. Y estos puntos están vinculados con que con establecer cuáles son los pasos progresivos que yo debería utilizar, que yo debería formar para tratar de generar los más asertivos contenidos comunicacionales para que puedan incidir en el público que yo estoy considerando necesario, que le llegue el mensaje sobre, por ejemplo, en este caso, sobre los diversos tipos de violencias de género que existen. Antes de hablar las estrategias, vamos a mencionar, por ejemplo, los tipos de violencia. Son los tipos de violencia que están vinculados con lo emocional, que son la violencia psicológica, el acoso, las violencias físicas como el abuso sexual, la violación, los golpes, las violencias estructurales que están vinculadas con la violencia obstétrica, que está bañada también, por supuesto, con la psicológica, la violencia patrimonial, la violencia laboral, esta violencia terrible que, por ejemplo, sufren muchas comunidades del África, que es el tema de la mutilación genital, y está también la violencia institucional. Ahora sí te veo perfecta. Bueno, muy bien, buenos días, Jenny, y todas las amigas y amigos que se han conectado con Mujarza, @artes y saberes, pues que es una estrategia comunicacional y qué bueno que tengamos este tema hoy. Nos disculpan pues por los problemas, pero no había señal donde me había ubicado y apenas logramos establecerla. Claro. Estabas hablando de las estrategias comunicacionales y me parece que es un punto determinante cuando vamos a nombrar las violencias, sobre todo porque cada vez y a raíz de la pandemia, las violencias contra las mujeres y las niñas han sido pues al orden del día y esto nos tiene pues con los pelos de punta porque hasta dónde vamos a llegar con este tema. ¿Cuándo vamos a tener una sociedad igualitaria? ¿Cuándo los hombres van a sentir que no somos objetos de ellos, que ellos no son los dueños de nuestras vidas? Y sí que es importante saber transmitir ese lenguaje exacto para nombrar esas violencias. Entonces, creo, Jenny, que ahí digamos, tu pericia, tu experiencia como comunicadora, que has estado tan metida en tantos ámbitos donde has podido conectarte con las mujeres de manera muy asertiva, pues nos puedas regalar todas esas estrategias. Muchas gracias, Jenny, por la invitación y qué bueno poderte escuchar con este tema. Gracias a ti. Yo estaba justamente haciendo un espacio un poquitico que a veces es medio cansón, porque la gente dice, ya van a hablar otra vez acerca de qué es la violencia de género y por qué es necesario tipificar las violencias. Desde tu práctica, Yolanda, ¿por qué tú consideras que es importante tipificar las violencias? ¿Qué aporte, qué nos da a nosotras y a nosotros saber que hay diversos tipos de violencia? ¿Para qué es eso? Bueno, como las violencias son múltiples, las violencias se dan en el ámbito familiar, en el ámbito laboral,
académico, las violencias se dan en la calle, las violencias se dan hasta dentro de la misma casa, que debería ser el lugar más seguro para las mujeres. Hay muchos tipos de violencia, pues la más grave, pero todas son graves, es el feminicidio, porque ya no hay nada que hacer, y es la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer, porque los hombres, como decíamos ahora, disponen de la vida de las mujeres, son los dueños, y eso no es así. Hay que acabar, como dice Rita Laura Segato, hay que acabar con ese sentimiento de dueñedad de la vida de las mujeres, porque es indebido. O sea, históricamente estamos afectadas por esa concepción de las mujeres que no nos ponen en planos de igualdad frente a los hombres, nos quitan la dignidad. Por eso la lucha de los grupos de mujeres en todo el mundo que han venido sufriendo estos vejámenes donde nos tratan como que si fuéramos objeto. Entonces, nombrar a las violencias por sus nombres es muy importante: la violencia política, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia institucional, la violencia estatal, porque el Estado no protege a las mujeres, como lo dice en sus convenciones y como se ratifica en las convenciones de las que hace parte para proteger la vida de las mujeres. Esto ha sido una lucha histórica de todos los movimientos y a nivel mundial. No es solamente en Colombia, en Latinoamérica, en los países tercermundistas, es en países desarrollados también que se ve la violencia de múltiples formas. Ahí al final, ese tema de ser desarrollado o no desarrollado definitivamente no entra dentro de la vigencia, porque al final se demuestra que es un sistema generalizado. Yo hablaba hace ratito acerca de que es un sistema patriarcal hegemónico que nos dice, que nos dicta qué es lo que se debe hacer y cuán ciudadana es la mujer y cuántos derechos puede tener o ha podido tener en su historia de vida desde que es mujer, ¿no? Tantas luchas que han habido también y que tantas mujeres han muerto en acciones colectivas e incluso se han enfermado por la tristeza de ver que sus derechos han sido violentados. ¿Cuántas mujeres no tuvieron que vestirse de hombres incluso para estudiar alguna carrera que no estaba vinculada con el tema de un ejercicio de la mujer, que no sea algo que fuese doméstico, un oficio doméstico, como por ejemplo el derecho, la educación, la escritura? Muchos premios Nobel han sido invisibilizados porque las mujeres terminaron escribiéndole las obras a los hombres y terminaron los hombres siendo los premios Nobel, ¿no? Entonces, la historia también vista desde la visión, desde la mirada masculina, ha sido muy, muy ingrata. Esto no quiere decir que no haya personas de otros géneros, por ejemplo, del caso de los hombres, que no hayan sido personas sensibles ante esto. Pero lo que yo les decía al principio, lamentablemente las estadísticas nos dicen que la mayoría de los casos de violencia de género es de los hombres hacia las mujeres. Fíjense, yo voy a mostrar una foto recuerdo porque a mí me parece bien interesante esta estrategia comunicacional que utilizaban estas compañeras. Esta compañera que está aquí se llama Fabiana y es una toma que se hacía los jueves de cada mes en la Argentina. Fabiana forma parte de las fundadoras y las coordinadoras de la Casa del Encuentro de la Argentina. Esta Casa del Encuentro es un espacio que era una ONG que nació justamente para defender los derechos de las mujeres víctimas de violencia, de abuso sexual y de todas las formas de discriminación. Entonces, por supuesto, desde un espacio como de la ONG se dieron cuenta que era necesario, dadas las cifras y las formas en que las mujeres eran violentadas y los subregistros que había, en crear el primer observatorio de femicidios de la Argentina. Entonces, cuando empezaron a hacer ese primer observatorio, se dieron cuenta que la única manera que tenían como estrategia comunicacional y de organización era hacer un análisis de los medios, cuál era lo que reportaban los medios, no solamente de la capital
y de la provincia de Buenos Aires, sino del resto de las realidades de las provincias de toda la Argentina. Entonces empezaron a ver la necesidad de ir formando mujeres entre mujeres. Eso es algo tan bonito, Yolanda, por ejemplo, que hemos hablado justamente ya de la distancia o tomándonos un café juntas. Hemos hablado acerca del tema de la necesidad de reflexionar entre mujeres y lo importante que es darnos esa mano necesaria cuando no tenemos el conocimiento, cuando no tenemos la forma de abordar algo, cómo nos podemos acompañar. Entonces estas compañeras se fueron a provincia por provincia, primero con sus recursos, con mira, no tengo el dinero, pero te consigo una cama, te consigo aquello, para poder empezar a presentar los primeros reportes que fueron terribles, porque ahí empezaron a evidenciarse primero los subregistros, o sea, las mujeres no denunciaban, o los medios, por ejemplo, informaban acerca de asesinatos de mujeres, la mató por un ataque de celos, otro crimen pasional, o tal persona fue asesinada, o la mujer no se reportó como muerta, porque ya se visibilizaba que era así normal. Entonces empezaron a buscar, a generar estrategias interesantes, comunicacionales, de ver cómo ellas podían trabajar la vocería, porque era necesario que este tipo de estrategias se hicieran en la calle, pero también en las radios, en los noticieros televisivos que responden a líneas editoriales, por supuesto, grupos económicos, donde la noticia del sensacionalismo era lo que prevalecía. Entonces hubo la necesidad de generar las vocerías. En tu experiencia, ¿cómo ha sido el proceso del tema de las vocerías? ¿Cómo fue esas estrategias tuyas para decir, oye, estoy en esta situación, tengo que denunciar, ¿cómo me formo? ¿Qué hago? Bueno, para mí es fundamental la conformación de esos grupos, porque eso despierta la solidaridad entre las mujeres, pone sobre la mesa un tema de las que todas las mujeres están sufriendo de una u otra manera el tema de la violencia. Y tengo una experiencia para compartirte, Jenny, es que cuando yo estaba en una casa en Cartago como funcionaria pública, en la Casa de Justicia de Cartago, hicimos la campaña del pito. Para ese entonces no le entregábamos un pito a una mujer, sino que le entregábamos 5 pitos para que cuando ella hiciera su pito, que es una señal de alarma, de expectativa, porque cuando uno va a la calle y escucha el pito, uno dice, ¿qué está pasando? Entonces uno se detiene a ver cuál es la alerta, cuál es la alarma de la que nos tenemos que enterar. Entonces no entregábamos un pito, sino que entregábamos 5 pitos. ¿Por qué? Porque le entregábamos a la mujer que estaba vinculada al programa de derechos económicos, sociales y culturales con énfasis en iniciativas productivas dentro de la Casa de Justicia. Entonces ella era la que recibía la formación en los derechos, pero como ella tenía una vecina a la derecha, otra a la izquierda, otra frente a su casa y otra atrás de su casa, entonces las 5 le decíamos a ellas que entre sus vecinas, las más cercanas, conformaran una red. Y el hecho de ella ir a entregar ese pito para decirle a su vecina, mira, usted hace parte de mi red, si usted tiene una dificultad de agresión o de violencia doméstica, pues pite que nosotras las que estamos a su lado vamos a salir a apoyarla. Eso definitivamente fue muy significativo, claro. Es otro lenguaje para comunicarnos, pero muy eficiente, porque de hecho pudimos registrar muchos episodios de mujeres que escasamente gemían y lograban pitar y llegaban todas a pitar y el agresor salía. Eso fue muy importante. Claro. Digamos que es otro lenguaje, pero contundente, porque reunía muchos signos discursivos, pero lograba un efecto muy contundente para sacar al agresor. Por eso las vocerías son tan importantes y de ahí que quiero muy especialmente, Jenny, que empieces a socializar toda esa parte de las estrategias comunicacionales, porque siento que en Colombia, y en un caso del que estoy asistiendo ahora,
a la mesa de género del municipio de Santa Fe de Antioquia, registro con mucho dolor cómo las mujeres que están al lado de la víctima, de una mujer que fue 4 veces violentada por su ex compañero sentimental, que había maltratado a sus exparejas sentimentales, y que cuando ella se dio cuenta y percibió que era un hombre supremamente agresivo, le dijo: hasta aquí llegamos. Pues esta niña, en su última defensa, pues tuvo que zafarse del tipo. Él se quedó con parte de la manga de su blusa y ella quedó totalmente afectada, porque ahora el juez la condena, que es parte del Estado que debe cumplir con la protección de las mujeres, la condenan, y ella es madre de una niña de 8 años, ella apenas tiene 22 años y tiene que sufrir la indiferencia porque no le hicieron llegar a la primera audiencia todos los testimonios de que ella había sido afectada por ese hombre. Claro. La indiferencia de las exparejas sentimentales del señor, que tampoco se solidarizaron con ella por temor, porque tienen mucho miedo a denunciar. Y finalmente ella va a perder su libertad, y no pasó nada, porque ni la ruta de atención del municipio del que está funcionó cuando ella pidió la ayuda, y ahora el Estado la condena. Entonces, fíjate que ahorita acabas de decir algo que acerca de no pasó nada. Lamentablemente, a través de los casos es que se ha logrado avanzar en algunos temas con respecto a la reivindicación de los derechos de nosotras las mujeres. Por ejemplo, por ahí seguramente que va a haber alguna estrategia, y ahora nos vas a contar un poquito acerca de qué están haciendo ustedes con eso, porque te veo también muy movida con esa historia, y por supuesto que es así como yo me moví, por ejemplo, con una campaña que hubo en el 2015 que se llamó Ni Una Menos, y que se generó justamente a raíz de la muerte o del asesinato, o mejor dicho, del femicidio de la compañera Lucía. Esta foto recuerdos, por ejemplo, es el registro de mi querida hermana cósmica Olga Morales, que es fotógrafa, documentalista de la Argentina, y ella y yo, por cosas de la vida, nos presentaron en la Argentina, y por cosas de la vida siempre coincidíamos en los mismos horarios, en los mismos sitios, habiendo acciones en diversos sitios, siempre nos conseguíamos y terminábamos fotografiando juntas cosas. En esa época del 2015 yo estaba en Venezuela, no estaba en Argentina, y no pude acompañarla. Sin embargo, se me ocurrió hacer una cobertura, que es una de las cosas importantes acerca de qué podemos hacer. Una estrategia importante comunicacional que podemos hacer es aprovechar las oportunidades. A veces nosotras no estamos en los sitios donde suceden los hechos. Muchas veces, porque pasa mucho eso, lo que tú dices, a veces una mujer violentada ni siquiera gime, ni siquiera hasta pierde la voz, porque también se le ha repetido tantas veces que ella no sirve para nada, que es una basura, que nadie se va a ocupar de ella, que ella está sola, que no tiene acompañamiento, que lo termina creyendo. Por eso es que es muy fácil a veces jugar: oye, pero esa mujer es masoquista que se deja golpear, o esta masoquista que fue que denunció y después quitó la denuncia. Pero es que resulta ser que estar dentro de ese marco de lo que es el ciclo de la violencia no es tan sencillo identificarlo, porque siempre la persona tiene la esperanza de que esa persona de que tú te enamoraste, que tú consideraste que podías hacer una familia, que podías generar ese amor romántico que te metiste dentro de tu vida, podía funcionar. Entonces, nosotros aprovechamos ese momento como histórico, y a las 168 horas del paro Ni Una Menos, hay gente que dice: ¿qué es eso de ni una menos? ¿Cómo van a poner ni una menos? Es que ni una mujer menos muerta queremos en ninguna parte del mundo, porque así como dice María Centeno, hola María, un abrazo, que estás bienvenida aquí siempre a Mujeres Arte y Saberes, eres parte de acá, está aquí comentando justamente. Y ella, como es abogada y como es una de las fundadoras de la Casa de la Mujer, de las primeras casas de la mujer en Venezuela, de hace cataplum años atrás, ella empieza a preguntar: ¿qué argumento usaron? ¿Por qué no les...? Ahorita hablamos acerca un poco de eso. Pero entonces, ¿qué pasó allí? A Lucía
la mataron bestialmente. Dos tipos, dos hombres la violaron, la mataron bestialmente. Y los medios revictimizaron a Lucía, porque los medios, lo que yo decía, viven de las malas noticias, viven del sensacionalismo. Los medios establecidos desde las grandes cadenas comunicacionales. Incluso los mismos medios, los mismos dueños de estas redes editoriales grandísimas, también definen a los públicos y hacen un estudio en teoría de los públicos y sacan sus programas y sacan sus medios impresos, inclusive ahora con todo este tema de las redes digitales, sus redes digitales y sus plataformas digitales, según los estratos sociales. Entonces van comunicando de acuerdo a lo que ese supuesto estrato social, esa audiencia les pide. Van generando un sensacionalismo donde repetían en varias veces cómo a través de las cámaras de seguridad, que es una cosa terrible, de las cámaras de seguridad, cómo violentaron a esta muchacha, cómo la mataron, cómo la quemaron, o sea, todo lo repetían. Entonces, ¿qué pasa? El dolor de la familia se redimensionó y el dolor de las mujeres cuando veían que los medios estaban haciendo era revictimizándolas, que los mismos movimientos de mujeres comenzaron a hacer un llamado primero en la Biblioteca Nacional a una lectura pública y después hicieron un llamado a lo que se llamó la marcha de la Ni Una Menos, que fue una marcha que marcó historia porque, por ejemplo, en este caso, fíjate como lo que ponía Olga, hicieron estas pintas en las calles, que es una de las estrategias comunicacionales que históricamente las mujeres han tenido que utilizar, incluso en el siglo XIX, parte del siglo XX, clandestinas, tenían que hacer este tipo de cosas, no podían marcar ni siquiera cómo se llamaban los grupos porque podían también ser perseguidas, ¿no? Por estos grupos, incluso estos grupos económicos. Y esta es de Liniers, que se une, el gran dibujante, con su muñequita de Enriqueta, que se suma al Ni Una Menos. En paralelo, visto también desde toda la violencia que las mujeres mexicanas han sufrido por todos los femicidios y los feminicidios. Feminicidios es cuando la violencia de género está vinculada a que el Estado no hace absolutamente nada, que es un poco lo que tú también estabas hablando, la doble victimización. La mujer es acusada, torturada, quemada, descuartizada, empalada. Esas son todas las formas, señoras y señores, de cómo a una mujer, a una de nuestras mujeres se nos puede estar violando en este momento mientras que nosotros estamos haciendo este programa. Se le puede estar haciendo cualquier tipo de violencia. Entonces, lamentablemente, eso también en México ha sido de una forma bestial y ese mismo día, en paralelo, las compañeras de Ciudad de México, por ejemplo, hicieron otro tipo de estrategias que fueron como una especie de velatón donde se reunieron alrededor de una plaza y también hicieron la lectura de un comunicado público rechazando todos los femicidios y feminicidios que las mujeres estaban vinculadas. No, también hacia el sur hubo un registro muy doloroso bajo un tremendo palo de agua y se pudieron ver carteles como estos, como basta de la violencia machista. Y definitivamente se habla de machista porque está vinculado con todo ese ejercicio del poder de lo masculino sobre lo femenino, donde tú eres el dueño o la dueña de la otra. También hay otro tipo de estrategias que se han utilizado y más en las generaciones que nosotros llamamos de los millennials para acá, que ha sido como más irreverente, que está vinculado con las artes y está vinculado con las artes y también con las expresiones del cuerpo. Porque parte también de los derechos históricos, también de nosotras las mujeres, ha sido que a nosotros se nos ha normado el cuerpo. A nosotros se nos norma cuando nosotros podemos tener hijos o no tener hijos, por ejemplo. Y las compañeras sacaron este tipo de acciones que son muy impactantes también, que hay muchas personas que de repente sienten rechazo con eso, pero señoras y señores, así o peor se puede ver una mujer que está a punto de ser víctima de un femicidio. Fíjate, hay otro tipo de estrategias comunicacionales de las cuales yo te he visto a ti activa dentro de tu ejercicio cuando estuviste haciendo ejercicio público,
pero eso también lo puedes hacer y lo has hecho sin necesidad de un cargo. Esa es otra cosa importante. Uno no defiende los derechos de las mujeres por un cargo público, uno no defiende los derechos de las mujeres por formar parte de un partido político, por una forma de partido político, porque estemos en elecciones, porque no estemos, no, el tema de los derechos de las mujeres, los derechos humanos de todas y todos, y de la no violencia de género responde a una situación de vida urgente, un cambio civilizatorio urgente que necesitamos. Cuéntanos un poco acerca de este tipo de estrategias que yo creo que está vinculada con la prevención. Ojalá pudiéramos hacer este tipo de estrategias comunicacionales de la prevención. ¿Cómo la construiste y qué estabas haciendo en esta fotorrecuerdo, Yolanda? Bueno, ese fue un trabajo que hicimos en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con un hombre maravilloso al que aprovecho para hacerle un reconocimiento, y es al doctor Leonardo Quintero Suárez, que es el médico legista de Cartago, que se unió con el equipo municipal de erradicación de las violencias basadas en género para hacer muchas campañas en torno a la protección de la mujer y para que la ruta de atención funcionara óptimamente en el municipio de Cartago, de tal manera que las EPS, las empresas prestadoras de salud del municipio, cuando tuvieran la visita de una mujer víctima de violencia, inmediatamente hicieran el reporte, reportaran el hecho violento, enviaran a medicina legal para poder tipificar las heridas y que esta ruta de atención funcionara de manera rápida y efectiva para las mujeres. Entonces dábamos una línea de atención que, entre otras cosas, quiero decirte, Jenny, que la línea 08000 es una línea que no pueden usar las mujeres en este país, y creo que en otros países, porque ya nadie tiene teléfono fijo. Entonces, desde allí el Estado ya está permitiendo que la violencia avance, porque si esas líneas tienen que ser desde un teléfono fijo y todo el mundo ya tiene un celular, ¿cómo hacemos para llegar a un teléfono fijo? Es imposible. Entonces tenemos que llamar la atención a las autoridades, a los funcionarios públicos que tienen una línea telefónica, que se pongan en los zapatos de las mujeres que no tienen línea fija. En mi casa ya no hay un teléfono fijo, ya todos tenemos celular. Entonces, ¿cómo pretendemos buscar la ayuda para una persona que no tiene un teléfono fijo? Entonces, claro, desde ahí el Estado, que es el garante de los derechos fundamentales, no lo está cumpliendo, porque ni siquiera puede acceder a poder llamar la atención mediante una llamada. Entonces, eso es muy importante. Para que vayamos tocando notas, porque me decías, darnos pistas acerca de cómo generar esas estrategias comunicacionales. Y las estamos dando, como ustedes saben, a través de Fotorrecuerdos, que es el formato de acá de Mujeres, Artes y Saberes. Pero, por ejemplo, para poder tener unas estrategias comunicacionales efectivas, es importante estar consciente y tomar posición. Eso es fundamental. O sea, cuando tú tienes una conciencia ideológica, social, política, tú tienes una estructura y tú te paras y estás claro qué es lo que quieres y hacia dónde vas como ser humano, partiendo desde acá, desde ese ojo que todas y todas nos tenemos que meter por dentro. Por supuesto que tenemos que meternos, porque todas formamos parte de este imaginario machista y patriarcal que nos criaron, y a veces no se nos sale, sin querer, sin darnos cuenta, terminamos compitiendo entre mujeres, terminando siendo más crueles que los mismos hombres en ese momento. Entonces, ese tipo de falencias tenemos que reconocerlas. Entonces, yo creo que para partir dentro de estas sugerencias de lo que son las estrategias comunicacionales dentro de las campañas por la no violencia contra las mujeres, es vernos y estar conscientes y tomar partido de dónde estoy yo y qué es lo que quiero. Por ejemplo, el partido que yo tomo dentro de mi vida es el humanismo transformador desde la plataforma de Mujeres, Artes y Saberes. Entonces, todos los contenidos que yo quiero transmitir a través de mi plataforma y que la he venido desarrollando desde hace 4 o 5 años para acá, están vinculados con eso, con todos los puntos, con todas las agendas, con todas las formas de vincularme con mis compañeras y también a través de la conversadera diversa con los compañeros y compañeros,
de cómo podemos dar aportes a través de estas pantallitas para poder generar una sociedad más incluyente, una sociedad que esté libre de todos los tipos de discriminación. Hay un segundo tipo de estrategia que es el desarrollo de las habilidades subjetivas y comunicacionales. Es saber, yo soy tímida, por ejemplo, cualquier persona que me ve me dice, no, pero ¿cómo es esta que es tímida? Y fue actriz de teatro y todo eso, pero a mí me pasa que a veces soy introspectiva, o soy, como dicen por ahí, consumo solo, ¿no? Sí. Entonces me tiendo como a recogerme. Pero sobre esas características de lo que es tu realidad individual y subjetiva, ¿qué habilidades, qué bondades uno puede desarrollar para poder avanzar en este tipo de misión que se pone uno de vida desde la comunicación para poder dar aportes que sean asertivos y productivos? Una tercera estrategia comunicacional es, por ejemplo, estudiar a la ciudadanía, estudiar a la audiencia, al público meta. ¿Qué lee la gente? ¿Qué es lo que nos hacen creer que nosotros deberíamos leer? Sí, es sí. un poco Yolanda, lo que yo te decía hace rato. Existen los medios, los dueños de los grandes periódicos que tienen los periódicos divididos por áreas, por fases. Es decir, el tipo A hasta el tipo D, el público A es el trato 20. O sea, decirte como decirte los burgueses, ¿no? La gente que tiene mucha plata, los dueños de los medios, los propietarios. Entonces, esos grupos élites, las formas de comunicarlo van a ser completamente diferentes a las personas de una comuna 1, de un barrio, de una zona rural, de la zona campesina, porque claro, en teoría la persona de estrato 1, como no tiene educación, incluso no sabe a veces ni leer ni escribir, entonces tenemos que generarle contenidos donde ahí vemos los titulares en amarillo, donde dice, desaparecida la cabeza de María. Sí. Y durante 10 días te ponen el caso de María, y apareció el dedo, y apareció así. Por ahí hay un análisis crítico de medios impresos, que algún día tendré la dicha de compartirlo, que ojalá que lo podamos hacer nosotras juntas en algún proceso de formación, donde se hace un desglose acerca de cómo los medios van informando. Y vamos viendo cómo la audiencia, realmente ese tipo de audiencia que nosotros decimos, ¿qué leen? ¿Qué les gusta? ¿Qué es lo que quieren? Es lo que los medios nos han hecho creer, los grandes grupos sociales y económicos, los mismos que nos venden las prendas, nos venden los carros, nos venden las comidas, nos venden los alimentos. Este grupo del capital tan grande, tan avasallante, nos han hecho creer que nosotros somos eso. Pero es importante saber cómo está el público, qué es lo que quiere, porque de repente te dicen, ay, qué aburrida esa, que mira, que viene a hablar otra vez acerca de los hombres y eso. Entonces hay que darle la vuelta. ¿Cómo comunico yo eso? ¿Cómo hago yo para que los jóvenes que ya no quieren estudiar con esta pandemia, como lo dijiste tú al principio, ha sido tan terrible que las clases a través de un celular han sido el peor enemigo del crecimiento humano y desarrollo de los niños, de las niñas y de los adolescentes en el proceso de educación? Los niños no estudian, los niños agarran y se cortan y pegan y le mandan a la maestra, y la maestra, por cumplir objetivos y por cumplir esto, para poder cobrar, le dicen los ministerios de educación, ya está, este aprobó y este salió. Y resulta ser que el niño y la niña están más enajenados en los medios y los artículos de consumo que el capital nos ha puesto. Por ejemplo, tú hablabas ahorita acerca de la importancia de tener claro acerca de las tipificaciones y los protocolos de atención a víctimas. Este tipo de conversaciones que nosotros tenemos en este momento no se dan en las universidades normalmente. Por ejemplo, de comunicación, de trabajo social, de periodismo, de derecho, de medicina. Entonces, ¿tú consideras definitivamente que es importante que este tipo de violencia y de protocolos se hagan para que ellos tengan esa información? ¿Cómo es que un médico no sabe? ¿Cómo es que un policía no sabe cómo debe ser el protocolo de atención? ¿Cómo es que un juez o un fiscal no sabe cómo es el protocolo de atención y la ruta de atención de una mujer víctima de violencia? Sí, yo creo que es una responsabilidad del ente territorial socializar toda la ruta de atención y darle la responsabilidad a cada ente territorial, a cada institución, porque definitivamente la historia
de las violencias contra las mujeres en Colombia está demostrando que por más que una mujer ha puesto denuncias, que por más que una mujer ha manifestado que está en peligro, el Estado no ha actuado y finalmente el hombre termina matándole. De hecho, hay una sentencia de la Corte, la 735 del 2017, que responsabiliza a la Fiscalía, a la Comisaría, a todas estas entidades que están llamadas a atender a las denuncias de las mujeres víctimas de violencia y que no lo han hecho. Hubo una mujer que fue perseguida durante 8 años por su ex esposo y argumentando la patria potestad, cantidad de cosas, la agredía y nunca tuvo respuesta. Entonces finalmente ella apeló y de ahí que la sentencia 735 del 2017 le entrega esa gran responsabilidad a los entes y pide que se socialice todo el proceso de la ruta de atención y que cada cual cumpla con lo suyo, porque definitivamente pues ha sido muy lento el aprendizaje de la institucionalidad frente al tema de las violencias contra las mujeres y equidad de género. Eso es muy importante. Creo que las mujeres tienen que estar vigilando en cada territorio que ese proceso surta efectos para que ellas puedan disfrutar de una vida libre de violencias. Y que cuando no se cumple con el deber ser de cada institucional, pues que se demande, porque no podemos seguir registrando tantas historias dolorosas en nuestro país, porque los funcionarios públicos no se han actualizado en la legislación que tiene que ver con la atención de las mujeres. Para que revisemos el tema de las estrategias comunicacionales, unos pósters que sacaron los compañeros y compañeras de la Amnistía Internacional. Miren esta foto, recuerdo. No sé si logran verse aquí, pero este es... Aquí, creo que se logra ver. Fíjense. Aquí estamos viendo Yolimón Salina. Bueno, no sé. Aquí estamos viendo lo siguiente. Cuando el hombre está golpeando a la mujer y se está haciendo una campaña sobre el tema de violencia, esta persona que está en un metro evade la mirada hacia el cuadro y está haciendo una campaña sobre el tema de violencia. Cuando evade la mirada hacia el cuadro está haciendo una campaña sobre el tema de violencia. Tienes que bajar. Hay como un micrófono, se está escuchando. A ver, María, lo voy a poner mejor. Fíjate, acá. Fíjate acá, aquí creo que se ve un poco mejor. Es un póster en un metro donde vemos a una pareja peleando y el hombre está golpeando a la mujer. Se ve muy chiquito, claro, porque es la foto de la foto. El hombre cuando se sienta al lado de esto, empieza a evadir su mirada, voltea la mirada hacia otro lado. Como eso no tiene que ver conmigo. Sí. Que eso tiene que ver mucho con estos análisis de lo que pasa con la sociedad. La sociedad a veces se hace cómplice. Nos pasa muchísimo que escuchamos a un vecino o una vecina que está peleando y hay otra vez están golpeándose. Bueno, que llamen a la policía, pero que lo haga otro. Pero uno no asume la situación desde un alto riesgo que puede suceder cualquier cosa allí, incluyendo un femicidio. Y hacen entonces una crítica que cuando está normal la pareja, entonces el señor está sentado en el mismo vagón del metro, entonces ahí sí voltea y ve, porque para eso no le genera ningún conflicto, no se va a meter en eso. Entonces una campaña bien interesante que hizo en ese momento Amnistía Internacional de cómo la sociedad puede ser cómplice o no
de una situación de violencia extrema contra las mujeres. Por ejemplo, acá que tenemos, que a mí me parece súper interesante esta experiencia que se ha logrado gracias a un grupo de mujeres, entre ellas está Mariana Carvajal en la Argentina, y de otro grupo de mujeres también que en conjunto con Mariana Carvajal y fuera, desde la red PAR, la red de periodistas, han creado la necesidad de generar contenidos con una visión de género y una visión inclusiva, sobre todo por los derechos humanos de las mujeres, por la cantidad y las formas de femicidio que han habido en la Argentina. Entonces, por ejemplo, ellos proponen este tipo de propuesta de presentación de la noticia. No sé si lo logran ver allí. Fíjense, en este caso, hablan acerca de un tema de un femicidio contra una chica, de una violencia, pero no pasa en el cuerpo, no pasa en una mujer llena de sangre, no pasa en la escena como le dicen normalmente por allí en las prensas sensacionalistas y amarillistas, la escena del crimen, sino que, por ejemplo, pasan parte de lo que el carro, cómo quedó el carro de la persona que fue víctima de esa violencia, que en este caso es la violencia sobre una violencia extrema contra una compañera. Esto es en un suplemento especial que se llama Las 12 del diario Página 12. Entonces ellas plantean, ve que esta es una forma bien interesante de cómo hablar acerca de una persona, una mujer que fue víctima de violencia. Esto incluso puede hablar acerca de otro tipo de violencia que se habla poco, pero es la violencia patrimonial. A veces la pareja no te golpea físicamente a ti, pero te golpea a través de cosas en común. Un carro, una lavadora, un televisor, un computador, algo que la persona sepa que para ti es importante y te termina dañando ese patrimonio, que es un patrimonio en conjunto, pero no le importa. Entonces ahí, por supuesto, hay agresiones que están vinculadas con lo verbal, con lo psicológico, con lo patrimonial, con lo económico y también con el miedo. O sea, si yo rompo esto así puedes quedar tú o peor. Entonces vean lo importante de esta estrategia comunicacional, de lo que puede decidir, de lo que puede decir, cómo podemos nosotros comunicar a través de los medios. Yolanda, hay una campaña muy linda que tú hiciste, que está vinculada con el tema del vuelo. Bueno, esa fue una campaña que se llamó Sutileza y Libertad, porque pues las mujeres somos muy sutiles, nos gusta mucho el color, tenemos el lenguaje del color, y cuando la mujer se calza las alas y levantan los brazos para simular el vuelo, se siente liberada, se empodera, y de verdad que fue una experiencia muy linda porque cada una de ellas podía expresar en un registro que dejamos en el libro la sensación, cómo se siente ella cuando es libre, cómo se reivindica con su ser interior cuando puede expresarse con libertad. Esa fue una experiencia muy bonita. ¿Y quiénes participaron en esta acción? Bueno, participaron las mujeres de la comunidad, íbamos a las EPS, a los hospitales, para que las mujeres, mientras estaban esperando el turno para una cita médica, se calzaran sus alas. Fuimos a las universidades para que estudiantes y funcionarias lo hicieran. Estuvimos en colegios, estuvimos en las juntas de acción comunal, estuvimos con las mujeres de todos los barrios y fue una experiencia muy linda. Y todavía las mujeres recuerdan y me llaman y me dicen que qué va a pasar este año. Yo sé que las compañeras que están allí haciendo el trabajo en Casa de Justicia están preparando algo y han continuado con toda esa simbología para la conmemoración del Día de la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres. Qué hermoso. Y esa es la fuerza de las mujeres, que con ese lenguaje podemos
condensar un discurso muy grande que si lo tuviéramos que hacer con la voz no alcanzaríamos a expresar todo lo que queremos. Quiero darle otras pistas con respecto. Muchos. Desde los medios de comunicación o desde los medios y las redes, ¿cómo podemos comunicarnos con visión de género? ¿Cómo podemos hacer para que las mujeres tengamos el espacio justo, el espacio digno dentro de los medios de comunicación? Hablemos de los medios formales y de los medios también independientes y también de las redes sociales, que prácticamente como por ejemplo este medio que nos estamos comunicando nosotros hoy acá. Como la idea también es buscar que haya una equidad, una igualdad y que nosotras y nosotros podamos unirnos dentro de esta lucha por tener un humanismo transformador, tengo algunos tips, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos comunicar? Bueno, presentando a los hombres y a las mujeres en diversidad de funciones. Es decir, equiparar su grado de autoridad y la relevancia social y de poder. Es decir, si yo hablo acerca de una persona que es vocero, por ejemplo, sí, de un proyecto cultural o de un proyecto de infraestructura, puedo presentar tanto con la vocería, tanto un hombre como una mujer, siendo el director de obras, la directora de obras, la ingeniera, el ingeniero. Puedo generar este tipo de presencia en el medio mío. Segundo, evitar las asimetrías, es decir, las asimetrías estereotipadas. Por ejemplo, subordinar los géneros, donde siempre en mis reportajes o en mis espacios comunicativos voy a colocar que los roles de jerarquía van hacia lo masculino. Por ejemplo, el jefe y la enfermera, sin menospreciar el rol de la enfermera, ¿no? Pero el presidente y la asistente. Entonces, ese tipo de asimetrías, cuando lo mostramos permanentemente, generamos diferencias entre los géneros. Otra es diversificar las fuentes a despertar, a consultar. De acuerdo a sus conocimientos podemos hablar acerca de, por ejemplo, una investigación vinculada con el tema del COVID. Entonces ahí podemos hablar acerca de este especialista de esta área, ya sea puede ser hombre o mujer, pero que tengan su reconocimiento allí. Realizar un trato igualitario en las entrevistas y reportajes. Esto es tan fundamental. Mire, por ahí hay un documental de Oliver Stone, quien hizo unos reportajes, un viaje por algunos presidentes, sobre la vida de los presidentes de América Latina. Y entrevistó a Hugo Chávez, entrevistó a Rafael Correa, entrevistó a Evo Morales, y cuando llegó a entrevistar a Cristina Kirchner, lo primero que le preguntó Oliver Stone a Cristina Kirchner fue ¿cuántos pares de zapatos tienes? Eso no se lo preguntó a ningún otro presidente. Entonces, ahí es donde hablo acerca de la importancia de dar el trato igualitario, así como hablo acerca de las grandes políticas. No vio eso, podía hablarlo con esta mujer que tenía toda la autoridad, porque en ese momento tenía su ejercicio como presidenta de la República. Sí. Otro, evitar el exceso de la familiaridad cuando se está entrevistando a una mujer. No es lo mismo cuando se está entrevistando a una mujer con un hombre, y a veces pasa eso también, que cuando la entrevistadora va a entrevistar, por ejemplo, a un actor de cine, a un productor o a un hombre con gran poder, la mujer tiende, el director del set, del medio, le dice, tienes que ser coqueta y sentarte de esta manera y sexualizar la entrevista. Eso no es necesario, porque justamente lo que estamos buscando es comunicar y que el contenido tenga su propio peso. Lo otro es presentar a los hombres asumiendo roles masculinos, evitar los estereotipos, es decir, evitar los estereotipos que generalicen un género. Se puede presentar tanto a un hombre, por ejemplo, en un spot publicitario, haciendo cualquier tipo de labor doméstica, como a una mujer, o los dos compartiendo, los dos haciéndolo como un esfuerzo, como una tarea. Otra cosa estereotipada también terrible, que son los grandes pósters que existen en los talleres mecánicos. No, basta que tú entres a un taller mecánico y que lo diga Pedro Gómez, que acaba de entrar allí, quien trabaja muy eficientemente en el área automotriz, en la venta y compra de carros. Cuando uno entra a un taller mecánico, lo primero que ves es el trasero de una mujer, las lolas de una mujer, los senos de una mujer grandotote en un póster mecánico.
Entonces, ¿qué? Promocionando una batería de un carro o unas llantas. Eso no es necesario hacerlo, porque tenemos que cosificar el cuerpo de una mujer y viceversa, también se da en el caso de lo masculino. Y lo otro es el criterio, bueno, que el criterio de los aportes sean Sí. realmente humanistas, que estén vinculados con lo que yo decía desde la primera propuesta mía. Ubiquémonos desde dónde, desde qué partido de la vida estamos nosotros comunicando. Y es importante, por supuesto, evitar o no usar ningún tipo de adjetivización que vincule al tema del morbo y del sensacionalismo. El plantón. Bueno, para el plantón, las mujeres vamos a llevar una corona de tonos naranjas, porque en Santa Fe de Antioquia hay muchas clavellinas y las clavellinas nos las vamos a poner en la cabeza para el acto simbólico, para el plantón. Vamos a vestir de negro para exigirle a las autoridades que protejan la vida de las mujeres y que se le garantice el debido proceso a esta niña que ha sido revictimizada por el Estado, que ha sido tratada con el doble rasero, para que a ella se le dé un fallo justo y el debido proceso surta efectos para que se le trate una sentencia con justicia, no como lo están haciendo en el momento. Eso es lo que te puedo decir del acto simbólico el 18 de noviembre en la carrera novena frente a los juzgados de Santa Fe de Antioquia. Hombres y mujeres, estamos invitando a que nos paremos allí. Qué bueno, tranquila que ahí este espacio está justamente para hacer ensayos y errores de nuestros procesos comunicacionales. Al principio yo eché broma diciendo que a lo mejor en Instagram había muchos machistas y nos estaba rebotando la comunicación, pero no, yo sé que estas redes están ganadas para este tipo de actividades que hemos estado haciendo desde hace casi 4 o 5 años a través de este espacio.